Bienvenido viajero del alma a este espacio de crecimiento y evolución para cruzar de la mano de Padma Tarot Evolutivo, los portales mágicos que te llevarán directamente a descubrir tu verdadera esencia. ¿De qué deseos estás evitando tomar conciencia? Hoy vamos a dar un repaso a eso que venimos ocultando de manera inconsciente por miedos, por falsas creencias, porque podemos pensar que no nos lo merecemos. ¿Quién sabe? Cada quien tendrá su justificación. Bienvenidos a Padma Tarot Evolutivo. Soy Padma y hoy nos vamos de la mano a buscar esos deseos ocultos que no nos atrevemos a manifestar o a darles luz, ni tan siquiera de manera inconsciente. Para ello, 3 opciones: sombrerito de color naranja, sombrerito de color verde, sombrerito de color morado. Recuerda cerrar los ojos, respirar profundo y ese sombrerito al que se dirijan tus ojos cuando los vuelvas a abrir, esa será tu opción. Si te cuesta conectar con una de ellas, no pasa absolutamente nada. Pausa el vídeo y dale al play cuando lo hayas logrado. Por otro lado, recuerda que son energías generales. No intentes encajar a la fuerza nada de lo que se diga en este espacio. Si vibra contigo, perfecto. Si no, suéltalo o lo guardas en el cajón desastre porque quizás mañana sí te pueda sonar. Dicho esto, iniciamos con la primera opción, sombrerito de color naranja. Pues bienvenido, bienvenida, brujito, brujita del sombrerito de color naranja. Y vamos a poner el foco en esos deseos que estás evitando de manera inconsciente, que no, de alguna forma no... Uy, saltaron muchas cartas. Pues eso, que de alguna manera alguna parte de ti no se está atreviendo a darle forma en el mundo concreto, en el mundo material. Así que vamos a ver cuáles son, por qué y para qué los estás ocultando. Vale. Fíjate que aquí yo lo que estoy viendo, más que un deseo, como te diría, un deseo externo, es un deseo interno. Me refiero, evidentemente los deseos son internos, pero me refiero, cuando hablamos de deseos, generalmente uno piensa en me gustaría que me tocara la lotería, comprarme una casa en la playa, tener un coche X, etcétera, ¿no? No me refiero básicamente a eso, sino que aquí veo a personitas que quizás desearíais tener una confianza y una seguridad mucho más contundente, mucho más enraizada en la tierra. Es como que si dudarais de vuestras propias decisiones o no os atreváis a comunicarlas por miedo a sentiros atacados, a la soledad, de alguna forma es un miedo a exteriorizar vuestra propia vuestro propio camino, porque creo que en esta ocasión van bastante más allá del simple momento concreto de una circunstancia puntual, sino que de alguna forma me da la sensación
que sois personas muy reflexivas, que tendéis a reflexionar, a pensar, a dar pasos atrás para poder tomar conciencia de vuestra realidad y a partir de ahí tomar las decisiones más beneficiosas para vosotros, a la vez que darle forma al exterior, en el mundo material, de esas propias decisiones, os puedes hacer sentir vulnerables, atacados, como que si de alguna manera la opinión de los demás, ¿no?, os importara mucho más que la vuestra propia. Como si tuvierais miedo de que factores externos vinieran a cortar de raíz vuestros deseos, vuestras decisiones, vuestras historias. Es interesante lo que está saliendo por aquí, es interesante, porque además fijaros que en la carta de corte sale la estrella. La estrella para mí es una de las cartas que básicamente habla de manera contundente de esos deseos, ¿no?, de esas expectativas que tenemos lanzadas al aire. Me da la sensación que tienes una riqueza interna. Fíjate, tienes una parte interna tremendamente abundante, muy rica, muy sabia, muy próspera. Y probablemente en el momento que tú decidas darle forma concreta a esas ideas, a esos proyectos, a esos pensamientos, ¿no?, que guardas para ti, yo no tengo ninguna duda de que tienen un buen final, tienen un buen objetivo, van a lograr o van a conseguir aquello que te propongas. Pero vamos a ver un poquito de por qué te da miedo darle forma, por qué no te atreves a tomar conciencia de esos deseos. ¿Qué es lo que te está paralizando en ese aspecto? Fíjate, creo que eres, o a ver cómo expreso yo esto. Tienes una mente que te está limitando, que te está cortando las alas constantemente. Es posible que en algún momento de tu vida intentaras tomar decisiones y eso pues no generara lo que tú pensabas, pero me da la sensación que eres alguien a quien le cuesta mucho tomar decisiones, que siempre anda con el ¿y si me equivoco?, ¿no? Es como que siempre estás mirando atrás para ver si realmente estás cogiendo el camino correcto o te estás equivocando. Lo que te decía al principio, falta una base de seguridad, de confianza en tus propias decisiones, en tu propio sentir, y fíjate que tienes una riqueza, una sabiduría, una profundidad maravillosa como para que tú pudieras estar seguro, segura de lo que deseas, de lo que quieres, de lo que necesitas, ¿no? Y mírate, fíjate cómo tu mundo mental, como tus propios pensamientos, de alguna forma es como muy visual lo que te voy a decir. Fíjate como que cada pajarito fuera una idea, fuera un proyecto, fuera un deseo, ¿no? Y vemos a alguien que está aquí con la espada.
Pero fíjate en esta otra carta. Vemos también a un personaje, aunque no sea el mismo, que porta también una espada, pero no existen pajaritos, sino que por aquí hay como una lluvia de color azul, ¿no? Es como que tu propia mente limita, intenta valorar cualquier deseo, cualquier pensamiento, cualquier cosa que quieres, que sientes. Es como que tu mente se lo carga directamente. Y eso te lleva a ese estado de tristeza, a ese estado de pena, de estarle dando muchas vueltas a las cosas, de sentirte, como te decía antes, como muy vulnerable, como muy atacado, ¿no? De decir, ¿por qué no me salen las cosas bien? Es que no estás dejándote llevar, no estás dejándote fluir hacia aquello que realmente sientes y que probablemente, si no lo limitaras, si no te lo cargaras antes de tiempo, probablemente te daría alas para volar. En cambio, sientes o tienes la necesidad de que tu mente lo valore todo, lo justifique todo, le busque sentido a todo, y ahí nos perdemos grandísima parte de esos deseos. Fíjate que antes te salía la estrella. La estrella es una carta maravillosa que también nos habla de estar guiados, de estar de alguna manera teniendo esas miguitas de pan para que sigamos el camino. Pero evidentemente cuando intentamos justificar, cuando intentamos buscarle razón absolutamente a todo, esas miguitas de pan las dejamos de lado, ¿sí? Es como te diría yo, como que necesitas tamizarlo todo tanto por la mente que no te das el permiso para soñar, no te das el permiso para desear. Es como que desear es de irresponsables, desear es de necios, desear es de persona poco responsable o poco consciente, ¿no? Cada quien se lo lleva a su lado. Pero realmente tienes una base de deseos importante. Tienes una base de deseos escondida, aunque tu consciente, aunque ahora tú me estés viendo y me estés diciendo, ¿qué me estás contando? Si yo no deseo nada, yo no suelo dejarme llevar por los sueños o por los deseos. Porque tienes una mente tremendamente implacable. Tienes una mente tremendamente, vamos a decir, intelectual, y necesitas buscarle sentido a todo. Y déjame decirte que me parece bien, pero que no todo tiene sentido. Que a veces nos perdemos buscando respuestas o significados a cosas que tan solo debemos de sentir. Vamos a ver qué pasaría si te dejaras llevar por esos deseos. ¡Wow! Fíjate que aquí teníamos a un rey de copas y el hecho de dejarte llevar, sale la reina de copas. ¿De qué nos está hablando? Pues fíjate, la reina de copas, fíjate, en este mazo en concreto está embarazada. Está gestando un montón de cosas que con este mago le va a dar luz, le va a dar ese nuevo inicio, le va a dar esa capacidad de mostrar, de dejar salir toda esa magia, toda esa creatividad, todo aquello que lleva oculto. Es como que vamos a dar ese paso. El mago además es el yo soy por excelencia, ¿no? Es
esa energía que nos hace creer, que nos hace tener un lugar en el mundo, que de alguna manera tiene absolutamente todas las capacidades para hacer lo que considera en cada momento. Y en cada momento, fíjate la correlación de cartas, la luna, que sí es cierto que habla de miedos y habla de muchas cosas, pero entre ellas habla de lo oculto, habla de la magia, habla de la creatividad, ¿no? Habla de todas esas cosas misteriosas que hasta ahora estaban ocultas, estaban gestando y que van a dar luz, van a salir a la superficie a poco que tú quieras, a poco que tú te atrevas a mostrar esa valentía, a mostrar ese coraje y esa gestión de tus emociones. Tienes un mundo, te lo decía antes y te lo repito, tienes un mundo interno tremendamente próspero y abundante. Pero probablemente te falta trabajar un poco esa confianza en saber gestar tus emociones. Quizás has tenido las experiencias, ¿no? de que dejarte llevar por las emociones, dejarte llevar o has crecido en un entorno así, de que dejarte llevar por las emociones no es algo que pueda aportarte ningún tipo de beneficio. Ya no hablo de beneficio económico, sino de beneficio personal. Y ello te ha llevado a tamizarlo todo por la mente, a que pensar racionalmente es lo que te va a ayudar a aquello que tú quieras, a aquello que tú necesites, a aquello que de alguna manera te vaya a aportar esa estabilidad y esa paz. Pero es como en todo, ¿no? Al final la balanza debe estar equilibrada. Tú te has ido al lado mental y has obviado totalmente el lado emocional. Y es necesario transitar desde ese equilibrio. Y además, fíjate cuántos arcanos mayores, querido, querida, sombrerito de color naranja, 4 arcanos mayores en qué pasaría si dejo salir mis deseos. Pues que todo se recoloca en su lugar, que te vas a dar cuenta de que vas a ser capaz de gestionar no solo tu creatividad, tu magia, todo aquello que hasta ahora no habías dejado salir, sino que te vas a dar cuenta de que sabes gestionar, que sabes moverte en ese mundo emocional, que ese mundo emocional no significa ser más o menos fuerte, sino todo lo contrario. Saber gestionarlas es lo que te hace realmente tener esa fortaleza y que al final todo se coloca y se recoloca en su lugar, todo se posiciona donde tiene que ser. La justicia es una carta kármica, es una carta que nos habla de esos aprendizajes de los que venimos arrastrando desde otras vidas, vamos a decirlo así, y que hay aprendizajes que tenemos que transitar sí o sí en esta vida. Me da la sensación, querido, querida, que a ti te toca dejar que esos deseos, que esa magia interna salga a tu exterior, deja de ocultarte y empieza a creer en ti, empieza a confiar en tus deseos, empieza a pensar, ya que eres tan mental, empieza a convencerte de que también tienes deseos y de que no está mal desear. Está bien transitar desde la lógica, porque evidentemente nadie se va a tirar a una piscina si no hay agua. Pero eso no quita que uno pueda hacer castillos a veces, castillos en el aire, y que desde la lógica le empiece a construir una base, pero no por ello ha de tirar el castillo de arena. Dale una vuelta. Vamos a sacar una
última cartita del oráculo que saltó. Contigo no sé por qué. Saltan las cartas. Y ha salido la carta del espíritu del fuego, energía. Pues, lo dicho, debemos laborar esa energía emocional, esa energía de confiar en nuestra intuición, en nuestra magia, en dejarnos llevar por las cosas que a veces no tienen explicación en nuestra vida y que quizás hasta hoy habías estado dejando de lado justo porque no le encontrabas explicación lógica. Quizás es momento de aventurarte a vivir de manera plena, de manera contundente, de manera pasional, esas situaciones o circunstancias que no tienen demasiada lógica hoy, pero quizás después de haberlas vivido sí le encuentras esa explicación. Hasta aquí tu opción sombrerito de color naranja. Espero haberte ayudado. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios y te veo al final del vídeo. Pues ya estamos aquí contigo, brujito, brujita del sombrerito de color verde. Vamos a ver de qué deseos estás evitando tomar conciencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué te sucede? ¿Para qué te sucede? ¿Y qué pasaría si dieras el paso y te atrevieras a dar luz a esos deseos? Vamos a ver esos deseos. ¿Qué deseos estás ocultando? De manera inconsciente, no te olvides. Quizás ni tú mismo o tú misma sabes. Fíjate, nada que ver con la primera opción. Aquí me da la sensación de que hay como una necesidad o el deseo de salir vencedor, de salir vencedora de algo. Probablemente para muchos casos o para la gran mayoría, voy a decir. Bueno, voy a abrir dos caminos mejor y así no cierro la lectura en un solo camino. Fijaros, de una forma u otra hay la necesidad o hay el deseo oculto. Uno, para algunas personas de salir vencedora de algún tipo de relación, de algún tipo de vínculo en el que os habéis sentido traicionados, traicionadas, decepcionados, decepcionadas. Es como que necesitáis que suceda algo o deseáis que sucediera algo que os hiciera quedar por encima de esa otra energía, de esa otra persona. Sea un vínculo a nivel sentimental o sea un vínculo a nivel que ha tenido cierta autoridad en tu vida, ya sea un padre, sea un hermano, sea un jefe. Posiblemente hay ahí el deseo oculto de quedar por encima de esa persona. Quizás porque os habéis sentido traicionados, decepcionados. En algunos casos puede ser que esa persona haya sido, vamos a decir, poco respetuoso, poco educado contigo y tú necesites como devolverle la pelota. En otros casos, como os decía, puede ser un vínculo sentimental en el que haya podido haber cierta decepción o traición y ahora queda ese deseo oculto de estar por encima de esa persona, ¿no? De alguna manera que os den la oportunidad de ganarle,
de salir victorioso, victoriosa de esa situación, de esa circunstancia. ¿Por qué lo tienes oculto? Porque probablemente tú te digas o digas a los demás que es algo pasado, que no tiene importancia, que ya es una etapa superada. O incluso si estamos hablando de personas de nuestro propio entorno, ya sea un padre, simplemente porque por educación, por cultura, siempre van a estar por encima de nosotros, ¿no? Pero en el fondo, tienes la necesidad de demostrar que estás por encima de esa energía, o que tienes razón por encima de esa persona, o que las cosas se van mejor por encima de esa persona, etcétera, ¿no? Es como que hay la necesidad o el deseo de salir victorioso, victoriosa desde la visión o desde la perspectiva de otra energía, no ya de ti misma, sino de esa otra persona. Es curioso. Curioso quizás, pues si estamos hablando, bueno, voy a hablar en general, quizás te ha estado, como te decía al principio, puede ser que te sientas traicionado, traicionada, decepcionado, puede ser que hayas crecido con la cantinela de no vas a lograr nada en tu vida, de quizás, pues eso, ¿no? De que te digan de que no eres merecedor, merecedora. Y es como que tienes la necesidad o el deseo oculto de demostrarle a esa persona lo equivocado o equivocada que estaba. Ya sea, repito, en un vínculo sentimental o sea en un vínculo X, sea un jefe, sea un padre, sea un hermano, sea lo que sea. Aquí ciertamente hay la necesidad imperiosa de darle en la boca, hablando mal y pronto, y decirle, te equivocaste. Vamos a ver qué más me dice el tarot. ¿Por qué hay esa necesidad? ¿O para qué hay esa necesidad? En la gran mayoría será alguien de la infancia, ya puede ser un padre, puede ser un hermano. Es probable que hayáis crecido, pues como os decía, con la cantinela de no vas a ser capaz de, o no te mereces tal, o tú no puedes hacer tal, tú no tienes la capacidad para hacer tal, mayoritariamente, o una persona, una relación del pasado, un vínculo del pasado. Pero en general me lo llevo más a nivel familiar, padres, hermanos, abuelos. Vamos a ver. ¿Para qué te sucede esto? Es curioso, fíjate. Es curioso. Wow, es que aquí hay mucha mujer, aquí hay mucha persona entre medio. Yo no sé qué es lo que sucede aquí, pero veo mucha energía. Quizás voy a poner ejemplos, voy a abrir el abanico, ¿vale? Me da la sensación, como te decía, que te has criado en un entorno un tanto conflictivo en base a, pues eso, a mermar un poco tu confianza, ¿no? ¿Por qué te sucede esto? Pues para que salgas de ese círculo, para que de alguna manera salgas de ese entorno, puedas ver con claridad desde otro lugar, te des cuenta del poder, del fuego que tienes dentro de ti, de la magia, del saber hacer, de las capacidades.
Fíjate que tienes a la reina bruja de los arcanos menores a tu favor. Para mí esta carta te representa a ti. Y de alguna manera es como para que salgas de ese círculo vicioso y que te abras a nuevas experiencias, que de alguna manera te des cuenta de que debes de vivir en libertad, que debes volar, que debes dejarte llevar y soltar también toda esa energía un poco estancada, un poco densa, vamos a decirlo así. No sé si tendrás dos hermanas o una madre y una hermana que también están un poco a la greña o que hacen cierto cónclave, ¿no? De alguna manera. Me da la sensación de que aquí hay en tu entorno familiar, tú quizás eres como más impulsiva, más pasional, más tienes un carácter como más fogoso, vamos a decirlo así. Y ciertamente estás rodeada de energías como mucho más estrictas, ¿no? Es como que has crecido en relación a un manual de uso o un manual de conducta, de alguna manera, ¿no? Y como que se hacen cónclaves, entiéndase un cónclave como que no se genera una muy buena energía en ese entorno, ¿no? Que siempre hay disputas, que siempre hay peleas por cualquier historia, ¿no? De alguna manera siempre hay habladurías, dimes y diretes, critiqueos entre unos y otros. Mira, fíjate, es que es curioso lo que está pasando en esta lectura. Fíjate, tú eres esta, pero en tu entorno familiar eres esta. O en ese entorno cerrado. No lo voy a cerrar al familiar, pero sí que eres esta. Te lo estás tomando como un drama personal, que no te digo que no lo sea, porque evidentemente transitar por esos lugares o por esas emociones es complicado. Pero debes darte cuenta de que eres puro fuego, de que tienes toda la magia en tu interior, que da igual lo que digan, que da igual lo que hablen de ti, que da igual lo que esperen de ti. Eres pura magia, querido, querida. Y esa magia debes sacarla, debes mostrarla. Y debes mostrarla para que te des cuenta de que todo lo que se haya podido decir de ti no es cierto. Y que debes de soltar ya también esa necesidad de demostrar. Porque quizás estás tomando decisiones erróneas, pero no erróneas en base a nadie, sino en base a ti misma o a ti mismo. Simplemente porque quieres demostrar, quizás estás tomando decisiones, actitudes, caminos que te llevan a una necesidad de demostrarle algo a alguien, cuando en realidad a la única persona a quien le debes demostrar tu valía es a ti mismo o a ti misma. Y es momento de soltar todo eso ya de una vez. Vamos a ver qué pasaría si sacas ese deseo, si le das forma a ese deseo. Además, fíjate, en esta carta también estás tú ahí vestida de rojo. Eres puro fuego, eres pura pasión, eres
puro atrevimiento. ¿Qué pasaría, pues, hija de mi vida o hijo de mi vida, con ese 10 de copas? Fíjate, fíjate. ¿Qué pasaría si sueltas ese deseo? Pues que por fin la armonía vendría a ti, dejarías de crear esas expectativas y al final realmente harías caso a esa magia interna que tienes. Fíjate, el 10 de copas, la estrella, la suma sacerdotisa, eres pura magia. Eres pura magia y necesitas guiarte. Necesitas dejar que tu esencia te guíe hacia ese lugar. No esperes que venga nadie a decirte lo que tienes que hacer. Fíjate, este 8 de espadas nos está hablando de que tú tienes la respuesta, tú tienes la solución, tú tienes el camino, pero no lo estás viendo porque tus pensamientos no te están dejando ver el camino. Los pensamientos que quizás te han venido incorporando a lo largo de tu vida no te están dejando ver tu gran riqueza, tu gran abundancia, tu gran sabiduría interna, que la tienes y mucho. Además te diría incluso que estás guiado, guiada por alguien que te va dejando esas miguitas de pan en cuanto a ese camino que debes de seguir. Fíjate que eres alguien tremendamente abundante, tremendamente próspera. Tan solo tienes que sacarte la venda de los ojos, salir de ese círculo de pensamientos que te están limitando, que te dicen que no puedes hacer. Porque, querido, querida, tienes en tus manos la respuesta a tu armonía, a tu felicidad, a todo aquello que necesitas, que deseas en estos momentos. Deja de luchar por demostrarle nada a nadie y empieza a laborar por tu felicidad, por demostrarte a ti lo válida que eres o lo válido que eres. Lo tienes en tu mano, lo tienes dentro de ti. Tan solo debes dejar de escuchar a lo que hasta hoy le estabas haciendo caso. Deja de necesitar demostrarle nada, ni al jefe, ni a tu padre, ni a tu hermano, ni a nadie. Cree en ti y lograrás lo que deseas. O lograrás ya no lo que deseas, sino lograrás alcanzar esa paz que proporciona el estar en paz con uno mismo. Vamos a sacar esa última carta, ese último consejo del oráculo. Y a ver hacia dónde te lleva. El espíritu del oso, la sanación. Pues justamente debemos de sanar esas heridas, debemos dejar de querer demostrarle a ese padre, a ese hermano, a ese jefe que estaba equivocado. Cuando uno coge las riendas de su vida, cuando uno labora la seguridad y la confianza en su camino, cuando uno da pasos desde la seguridad y desde la confianza en sus propias decisiones y en sus propias emociones, no necesita demostrarle nada a nadie. Es momento, querido sombrerito de color verde, que sanes. Busca la ayuda que necesites. Si necesitas cualquier tipo de ayuda terapéutica, búscala. No pasa absolutamente nada. Lo importante eres tú, es tu sanación y lograr lo que el tarot propone para ti cuando hayas soltado esa necesidad de demostrarle lo que sea a quien sea. Espero haberte ayudado. Si es así, recuerda dejar tu like, suscribirte, etcétera, etcétera. Te espero al final del vídeo. Pues vamos con tus deseos, sombrerito de color morado. Vamos a ver
¿Qué es lo que escondes de manera inconsciente? ¿Qué deseos escondes incluso de ti mismo, de ti misma? ¿Por qué y para qué? ¿Y qué pasaría si les damos luz? Vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son esos deseos. Bueno, wow. Ok, bueno, pues aquí tenemos algo mucho más material, mucho más concreto, mucho más, más de forma. Fijaros, aquí algunas o muchas de las personas que habéis elegido el sombrerito de color morado, probablemente, por un lado, deseáis ser mamás y construir una familia, vamos a decirlo así, ¿no? De alguna manera. Justamente. Para muchos ese deseo inconsciente es encontrar esa pareja ideal o el construir una familia, el tener hijos, el vivimos felices y comimos perdices, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Disculpadme el chascarrillo. Pero sí que habéis accionado o pensáis que habéis accionado cuando en realidad de alguna manera no nos sentimos capaces de lograr aquello que deseamos y quizás lo disfrazas con yo no quiero pareja o esto no es para mí o no quiero ser madre o lo que sea, ¿no? Pero de manera inconsciente es algo que tienes como muy arraigado y que quizás escondes, quizás disimulas con generar grupos, con ser amigos o incluso en estar en grupos, ¿cómo te diría yo? En adoptar una actitud un tanto cortante, vamos a decirlo así. Un tanto cortante ante situaciones que se pudieran dar a nivel sentimental. ¿Pero por qué? Porque al final aquí hay un sentimiento de carencia, hay un sentimiento de no ser capaz de lograr aquello que queríamos, no nos creemos quizás suficientemente valiosos o valiosas para que alguien nos quiera, etcétera, ¿no? Y eso hace que lo disimulemos, que tengamos una actitud un tanto cortante frente a otras energías, que nos mostremos incluso un tanto soberbias en cuanto a una energía se pueda acercar a nosotros, que demos una impresión de persona exitosa, de persona que no necesita nada de nadie, de persona que puede con todo ella sola, cuando en realidad toda esa actitud, toda esa coraza de éxito, lo que encierra es ese deseo de formar, de estar conectada con otra energía, de ser madre o de ser padre y de no sentirnos cualificados para el puesto, ¿no? Es como, wow, no solamente lo deseo, sino que además lo escondo de tal manera que doy la impresión absolutamente todo lo contrario. Y posiblemente tú que me estás escuchando estarás diciendo,
esta que nariz está diciendo si yo no quiero pareja y yo no quiero tener hijos, ¿no? Pero pregúntate, ¿te sientes capaz de tener hijos o de formar una familia o de tener pareja? ¿Cómo ha sido tu relación en base a ese deseo? ¿Cómo has fluido? ¿Qué has escondido? ¿Tienes esa actitud un tanto prepotente de estar por encima de las energías que se te puedan acercar? ¿Tienes tendencia a decir que no necesitas, que no quieres? Pregúntatelo. Vamos a ver qué sucede ahí. ¿Por qué no estás dejando salir ese deseo? Bueno, a mí me da la sensación, cielo, que aquí hay una energía un tanto complicadita en cuanto a que te has sentido abandonado o abandonada. De alguna manera alguien, vamos a mirar ese alguien, si sale o no sale. Bueno, podría ser una mujer, podría ser que de alguna manera sintieras el abandono de mamá, si no físico, emocional. Déjame decirte que es un aprendizaje para ti importante, es un aprendizaje de vida, es un aprendizaje intenso el que te ha tocado. Es probable, como te decía, que sientas o hayas sentido, aunque sea de manera inconsciente, el abandono de una figura importante, probablemente de mamá o de papá, pero yo, por las cartas que me han salido, probablemente sea de mamá. Y eso haya hecho que no acabes de conectar con las relaciones. Quizás voy a poner ejemplos. Quizás tus padres se divorciaron y has tenido que ser mamá de tu mamá. No te has sentido totalmente hija, ¿no? O hijo. Has tenido que ser protector o protectora de mamá. Y eso haya hecho que hayamos confundido un poco los papeles, los lugares en los que debíamos andar. Y eso ha podido hacer que te hayas desconectado un poquito de tu esencia, de lo que realmente deseabas, de lo que realmente está dentro de ti. Y lo hayas reconvertido, ¿no? Es como que te dividiste en dos. Algo cambió en ti. Y te hizo pues volver o posicionarte a una actitud mucho más crítica, mucho más mental, mucho más defensiva, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? De alguna manera todo viene relacionado por un abandono, ya te digo, ya sea de una pareja o sea de una figura paterno-filial o materno-filial, me da igual. Un aprendizaje intenso, un aprendizaje de vida, un aprendizaje que por mucho que le des vueltas de una u otra manera tenías que pasar para ser consciente de que nuestros propios movimientos son los que al final giran esa rueda de vida, ¿no? Debes reencontrarte con tu esencia, con quien realmente eres, volver a reconectar
con esa alma que habita en ti. Está bien ser objetivo, está bien ser crítico, pero desde otro lugar. Me da la sensación que en tu caso estás como muy posicionado, muy posicionada en la otra esfera, y debemos encontrar ese equilibrio perfecto, valga la redundancia, porque evidentemente no hay nada perfecto, pero sí necesitamos reencontrarnos con esa conexión, con ese amor hacia nosotros y hacia el otro. Y cuando hablo hacia el otro ya no hablo solo de una persona en concreto, sino hablo de las otras energías, ¿no? Es como que desconfías del otro porque en un momento dado de tu vida alguien se fue y te dejó solo, sola, entre comillas. Recordad que son sutilezas lo que estoy diciendo. Y eso te ha hecho desconfiar, ¿no? De que el otro, sea quien sea, pueda aportarte ese amor. De ahí esa imagen, ¿no? De yo puedo con todo, no necesito a nadie. Porque claro, no necesito a nadie porque si lo necesitara me iban a fallar. Y no me voy y no me voy a poner en esa tesitura otra vez, ¿no? De que alguien venga y me abandone y me haga daño. Vamos a ver qué pasaría si dejaras salir ese deseo. Si realmente estuvieras alineado o alineada a tu deseo. A ese deseo interno de formar una familia de la manera que sea. De manera sana, de manera consciente, de manera madura. Mira, sí es cierto que aquí tenemos esta lectura, estas cartas que nos hablan de cierta vulnerabilidad, de que de alguna manera el hecho de dejarte mostrar esa vulnerabilidad, lo que puede hacer es que salga también esa parte un poco más agresiva, ¿no? Un poco más enfocada, como más direccionada. Pero fíjate que sale al lado de un 2 de oros. Esta carta nos habla de esas prioridades. Al final uno debe decidir. Son actitudes que podemos generar de manera infinita, ¿no? Que se van repitiendo constantemente en nuestra vida. Pero de nosotros depende dónde enfocamos nuestra energía. Podemos enfocarla en mostrarnos vulnerables desde la confianza de que nosotros tenemos la seguridad y la confianza en lo que estamos haciendo. Y desde ese lugar, desde darnos a nosotros la prioridad, desde tener claro quiénes somos, qué es lo que queremos, y de confiar en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, lo que viene dado es, querido, querida, esa generosidad emocional, esa armonía, esa plenitud, ese saber estar, ese darnos, ese nutrirnos, ese estar entronados, entronadas en nuestro lugar. Y por qué no, para algunos casos también, generar un acercamiento con la figura materna. El hecho de mostrar esas emociones, poder hacer las paces con ese pasado, tomar esa decisión desde el amor infinito, pero no ya, perdón, no ya desde el amor hacia esa otra persona, sino desde ese amor puro, desde ese amor honesto, desde el entender que a veces es mejor hacer el amor que no la guerra, que no es necesario, que
Ya no hablo de hacer las paces a nivel físico, sino el acercarnos a nivel energético, a entender, a integrar los porqués, los paraqués, las circunstancias y las situaciones de nuestro pasado, de nuestra niñez, de nuestras figuras materno, paterno, etc., pueden darnos lugar a enfocarnos a un futuro mucho más asentado en el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando hacemos las paces con nosotros mismos, cuando dejamos de transitar por las heridas que nos han podido causar las situaciones vitales, cuando las abrazamos y cuando nos damos el amor y el cuidado necesario, todo pierde sentido y todo gana una nueva perspectiva mucho más poderosa, mucho más amorosa y mucho más sana para nosotros y para nosotras. Yo te invito o el tarot te invita justamente a eso, a acercarte a ti misma, a reconectar con el amor puro. Ya no hablo de amor de vínculo, sino del amor puro, de lo que es puramente el amor. Y verás cómo desde ese acercamiento entenderás o te acercarás a esa energía desde otro lugar. Vamos a ver qué último consejo te da el oráculo. Gruta del helecho encantado, el refugio. Pues fíjate, refugiarte, el hecho, como te decía, ¿no?, de cuidarte, de mimarte, de protegerte, de darte lo que necesitas. Al final es encontrar ese refugio en donde tú te sientes querido, querida, te sientes protegido, te sientes cuidado. Y estoy segura que puedes tener personas en tu entorno que te puedan proporcionártelo. Pero sobre todo debemos aprender a ser nuestro propio refugio, porque desde ese aprendizaje no hay nada ni nadie que pueda venir a hacerte daño. Así que te invito a construir tu propio refugio, eso sí, evidentemente con esas personas que pueden ser sostén a nuestro ladito, porque siempre va bien un abrazo. Pero con reconstruir nuestro propio refugio, sentirnos capaces y valiosos de ser amados y de amar, de confiar en el amor, puede cambiar tu perspectiva de largo. Y hasta aquí este interactivo, espero que os haya ayudado. Si es así, recordaros que os podéis suscribir, dejar vuestro like, compartir, comentar y todas esas cosas que os digo siempre. Gracias por acompañarme un día más. Que todo lo bueno os persiga, os alcance y se quede con vosotros para siempre.